Los invito, en este panel teníamos a 3 especialistas y a 3 panelistas. El profesor Córdoba no pudo estar hoy en Buenos Aires, de manera que vamos a contar con la presencia de Inés Aguerrondo, que muchos de ustedes conocen. Inés es una experta en innovación educativa, consultora en Argentina y en otros países del mundo, una investigadora en estos temas y además con mucha experiencia en políticas públicas. Y también vamos a contar con Gabriel Beche, que es el director de Recursos Humanos de Exxon en Argentina, un hombre que viene de la corporación en una organización con una cantidad de profesionales en todo el mundo llamativa. Así que con ellos vamos a estar conversando hasta las 11 acerca del punto que está marcado en el programa como disrupción e institucionalidad, romper con la inercia del diseño pasado, el legado como virtud y como ancla. Muchísimas gracias, Inés. ¿Cómo estás? Por favor. Bien. ¿Qué tal, Gabriel? Por favor. Bueno, vamos a empezar esta conversación entonces hasta las 11. Qué bien, tenemos mucho para charlar. Inés, retomando un poco, me quedaron resonando muchísimas de las palabras que escuchamos recién de Carlos Díaz. Él hace una descripción poco optimista en relación a este entorno y ultra digital, virtual, ubicuo, que condiciona muchas de las cuestiones de la vida cotidiana, entre ellas la educación y la escolarización. Vos tenés una mirada muy trabajada y muy profundizada en relación a cómo estas disrupciones culturales del entorno, de las nuevas mentalidades, atraviesan el modelo clásico de la escolaridad y de las organizaciones educativas. ¿Podrías darme algunas claves, podrías darnos a todos algunas claves para entender cuál es tu mirada en relación a estas disrupciones? Sí, primero que nada quiero decir que en este planteo que hizo Juan al principio de la relación entre la época y la coyuntura, yo me sitúo más en una mirada en relación a la época, tratando de mirar más allá, de no quedarme en lo que es la coyuntura. Y quisiera empezar diciendo que tomemos conciencia de que la escolaridad, no es un fenómeno natural. No es como las montañas, los ríos, que siempre estuvieron ahí. Hubo una época donde no había escuelas y sistemas escolares. Es decir, esto que hoy llamamos educación y que nos creemos que es la manera, tiene una historia, surgió en un lugar determinado, en un momento determinado, en relación a las necesidades de una sociedad determinada. Y fue una forma en que un grupo humano que necesitaba avanzar en procesos económicos, en procesos culturales, en procesos políticos, organizó la función que es la función de distribución de conocimiento. Es decir, toda sociedad necesita organizar su modo de producción para poder sustentarse, organizar su forma de organización del poder, y también toda sociedad necesita ver cómo hace para que toda su gente tenga el conocimiento que se necesita y qué tipo de gente, qué tipo de conocimiento. Maravillosa producción de la sociedad industrial de la modernidad fue la escuela. Los sistemas escolares fueron maravillosos, exitosísimos, cambiaron el modelo mental de todas aquellas sociedades que tomaron esta lógica de distribuir conocimiento. Dije, fue exitosísima. Y ahí es donde me coloco en la época. Porque la noticia es que eso fue. Era otra sociedad con otras necesidades. Y el gran problema actual es que ni desde adentro de la educación, ni desde afuera de la educación, hacemos este reconocimiento.
nos quedamos con los datos de coyuntura, como decía Juan. Y seguimos creyendo que el conocimiento del siglo XIX, que fue lo que necesitó esa sociedad para desarrollarse, porque esa sociedad en el siglo XIX estaba diciendo, ahora no más el conocimiento de la escolástica, ahora para poder industrializarnos, para poder poner en funcionamiento un modelo cultural distinto, tomemos lo nuevo que es la ciencia. Pero eso fue en el siglo XIX. Y a 150, 200 años después, no tomamos en cuenta que el conocimiento, que es un intangible, es otro. Son otras las reglas de juego. Lo vemos en la revolución tecnológica, en las grandes cuestiones de la vida cotidiana que cambiaron, pero no hacemos la relación de que eso tiene que ver con otra manera de pensar, otra manera de entender el mundo, otra manera. Resumen y para darte un poco, lo que creo es que este modelo de organizar la forma de dar conocimiento está fuera de época. Y que el gran problema es cuál es en la sociedad del conocimiento y para el futuro. Primero la definición de qué conocimiento necesitamos, y ahí hay mucho de lo que se decía recién. ¿Es un conocimiento meramente instrumental o es también otras cosas que hacen a una sociedad mejor y una sociedad sobre todo sustentable? ¿Sí? Y lo segundo es cómo se organiza eso. ¿Cómo se organiza eso? Porque la escuela es una muy buena manera de dar conocimientos que no se pueden dar en el hogar en una edad determinada. Pero esta sociedad me está pidiendo que todos aprendamos a lo largo de toda la vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a poner escuelas para todos a lo largo de toda la vida? ¿O reconocemos que hay otras formas y otros lugares y otros entornos donde se aprende? Antes de pasar a Gabriel, te quiero hacer una pregunta en relación a lo que comentás. Esta distinción entre época y coyuntura que Juan dejó muy claro y que vos retomás, ¿la época está datada por la aparición de, por ejemplo, Facebook o, por ejemplo, el iPhone? ¿O habría que pensar de otra manera la época para pensar de otra manera el conocimiento y la escuela que no esté vinculada con el consumo necesariamente, con el mercado de consumo? Sí, yo creo que la época, como todos sabemos, no es que un día se terminó la época anterior y ahora empieza la época siguiente. Es un proceso de cambios más profundos y menos profundos que se van correlacionando y que van influenciando las distintas esferas de la sociedad. En el campo que a mí me toca, que es el campo de lo que llamamos la educación, lo que hay clarísimo es lo que se llama la revolución silenciosa del saber. Desde el siglo XIX al siglo XXI pasó algo en el siglo XX que cambió el modo de entender y de comprender y de saber la naturaleza y las funciones sociales. Y esto significa nada más ni nada menos que de creer que el mundo era una organización, un relojito con reglas generales y universales, que esto es la ciencia del siglo XIX, en 1905 un señor dijo, ¿saben qué? Hasta el tiempo y el espacio es relativo. Y de ahí la física cuántica, que empieza a plantear que hay reglas que no se ven porque están en lo nano, en lo micro, pero que existen y de las cuales disfrutamos, porque si no, no tendríamos microondas, no tendríamos pintura que además de dar color es antioxidante y un montón de cosas de la vida de hoy que tienen que ver con un área que no es del siglo XIX, es descubrimiento del siglo XX. Y después de eso, toda la cuestión de la cibernética que lleva a entender que el mundo no es un relojito, sino que es una turbulencia permanente y una dinámica absoluta que nos lleva a pensar, por ejemplo, que no hay reglas. Y hoy nos admiramos porque no hay reglas, porque nosotros estamos formateados con la lógica del siglo XIX. Y nos admiramos en esta verosimilitud y evidencia de que esa lógica no está. Pero justamente nuestro viejo modelo de distribuir conocimiento, nuestro viejo modelo de distribuir viejo conocimiento, no nos deja comprender qué es lo que pasa. Y después decimos, los chicos se nos van de la escuela. ¿Por qué no sirve lo que da la escuela? Y ojo que no creo que no se puede arreglar, porque después dicen, vos sos pesimista. Vamos a volver a la parte optimista, ahora volvemos. Creo Luciana, antes de que me preguntes, que le agregamos
a esa ecuación otra incógnita más, que es el futuro del trabajo, digamos. O sea, los chicos están estudiando para algo que no sabemos qué va a ser de acá a 20 años y la velocidad de los cambios es mucho mayor ahora que en el pasado, con lo cual es otro desafío, digamos, de qué es lo que tienen que estudiar, cuál es el conocimiento que tienen que adquirir para tener un empleo sustentable de acá a X años. Y lo que uno escucha es que ese X cada vez es un número más corto y que mucha gente está estudiando para cosas que probablemente no existan. Pero ¿sabés cuál es el drama? Que el cambio de época no es de educación o del trabajo, es de todo. Estamos viviendo un cambio de época. Cuando vos te pones a mirar cómo analiza el cambio de época la gente que se ocupa del tema trabajo, o la gente que está en el tema de la producción, o la gente en cualquiera de los otros campos, vos lo que ves es que si aparece la posibilidad o la necesidad de las energías alternativas, porque sabemos que todo lo que pasa con las anteriores, entonces hay investigación para hacer un auto eléctrico. Entonces, las compañías que producen autos no dicen, vamos a perfeccionar el auto viejo. Dicen, ¿cómo me monto en esto nuevo que viene? Y en el cambio del trabajo, si aparece la robotización, no se dice, cortemos los robots que no vengan y hagamos lo otro, sino cómo podemos aprovechar y qué puede ser y qué alternativas hay. En el caso de la educación, lo único que se dice es cómo mejoramos la escuela. No se dice cuáles son los otros espacios de aprendizaje, qué tipo de conocimiento. Y ahí es donde yo creo que está el principal problema, porque no tenemos capacidad prospectiva. No nos ponemos en la época y entendiendo que hay otra época y que esa solución fue que no va a morir enseguida, pero que abramos los ojos a ver sí, cómo el problema resolvemos. se complica además porque la discusión es también sobre el concepto mismo de trabajo y sobre si el trabajo va a estar al alcance de todos, no haya del tipo de trabajo, sino si no es mejor pensar en una renta universal, porque efectivamente no va a haber trabajo. Entonces, si la disrupción es tal que ni siquiera esa funcionalidad de la escuela, preparar chicos para el mercado de trabajo, quizás se sostenga en el futuro. Pero antes de avanzar con eso, Gabriel, quiero un poco para incorporar datos de tu contexto a la conversación y que la audiencia lo tenga claro, Exxon es una compañía global de ¿cuánta cantidad de...? 70.000 empleados en el mundo. Una corporación enorme en todo el mundo, dedicada a la explotación de petróleo y de gas, a la producción de productos a partir de esa explotación y además de servicios a la misma compañía y a ese mismo mercado. En tu experiencia, sos un hombre maduro, en tu experiencia, como experto en recursos humanos, venís observando, ¿has podido observar un cambio, una curva en el modo en que los jóvenes que se incorporan a ese mundo de las energías, las cuestionadas y las del futuro, digamos, ¿vienen formados o sus perfiles son distintos? Yo te voy a dar un poco la perspectiva que veo local acá en Argentina, donde nosotros como compañía, digamos, tenemos más de 100 años de historia en Argentina, pero básicamente ahora estamos con una compañía en el área de exploración, Vaca Muerta y el desarrollo de gas no convencional, y una compañía que provee servicios básicamente administrativos a otras afiliadas de ExxonMobil en el mundo. Y la realidad es que siempre ha sido una compañía que ha valorado mucho el conocimiento. Lo que uno ve, especialmente en el centro de servicios, una compañía de 1.600 empleados, promedio de edad 34 años, digamos, y si yo lo comparo con, digamos, cuando yo entré a lo que era la ESO acá en Argentina, es un perfil totalmente diferente. Digamos. ¿En qué sentido? En el sentido de profesionales todos, tanto en lo que era antes como lo que son ahora, un perfil diferente desde el punto de vista de... ¿Están preparados para hacer el trabajo? Sí, totalmente, son mucho más ágiles para hacer el trabajo, pero tienen unas expectativas que son muy difíciles muchas veces de satisfacer en el corto plazo, y eso lleva a una necesidad continua de ajuste de expectativas, digamos, de qué manera con el
la formación que ellos tienen puedan avanzar y desarrollarse en una carrera, en un plazo, en un negocio que para nosotros siempre es de largo plazo. Las inversiones que se hacen en energía son en general para largo plazo. ¿Largo plazo cuánto es una inversión? 30 años, 40 años. Entonces, nosotros como compañía tenemos ese concepto de atar el desarrollo de la carrera de la gente con el tipo de negocio que hacemos. Y eso muchas veces, desde el punto de vista generacional, es un desafío. Porque las expectativas son de menor Porque las plazo. expectativas son de menor Más ansiedad plazo. por concretar los objetivos personales. Mucho más rápido. En cuanto a la preparación y a lo que yo veo, digamos, nosotros hoy no tenemos en Argentina el problema de satisfacer nuestros requerimientos, especialmente en el área del centro de servicio, donde la mayor parte de los profesionales que tenemos son o contadores o administradores, y después tenemos un grupo de sistemas también importante. No requerimos en el centro de servicio demasiada cantidad de ingenieros. Distinta es la ecuación en el área de explotación petrolera, que si efectivamente, como esperamos, se desarrolla, vamos a tener un requerimiento en esa área. Y justamente estaba viendo la nota que salió en La Nación ayer sobre qué estudian los chicos en Argentina en función a las estadísticas que se compartían. Y la realidad que la cantidad de ingenieros, que no es un problema único de Argentina, digamos, entiendo que es un problema global, que estamos formando y desarrollando, digamos, no alcanza, digamos, para los requerimientos que tenemos. La primera carrera, para aquellos que no lo vieron, la primera carrera es abogacía, donde hay más cantidad de inscriptos. Atrás de eso, administración, contador y psicología, digamos. Así que el concepto ese que hay muchos psicólogos en Argentina está realmente contrastado por los datos y siguen estudiando psicología los chicos. Entonces, hoy yo no veo esa restricción, digamos, o veo que las necesidades de nosotros como empleadores, especialmente en el área de administración, está satisfecha. No pasa lo mismo en el área de ingeniería y sí, especialmente para nosotros que trabajamos en un negocio global, o sea, el servicio provee servicios a otros países del mundo, especialmente con foco en Estados Unidos y Canadá, pero también Europa, algunos países del oeste de África. El tema del inglés para nosotros es crítico. Y yo sé que, digamos, en las discusiones de educación, cuando hay ciertos temas básicos que faltan, hablar del inglés suena como, bueno, digamos, estás hablando de una élite. Pero, digamos, hoy la industria de exportación de servicios en Argentina es la tercera fuente de ingreso de dólares para el país. Y aquellos países que desarrollaron esta industria de exportación de servicios, algunos llaman industria del conocimiento, han tenido políticas de Estado que se han orientado a desarrollar a la gente para poder cubrir estas oportunidades. Polonia ha sido un ejemplo de país en donde dedicó esfuerzos y recursos para que su potencial fuerza de trabajo esté preparada no solo en la parte técnica, sino en el inglés. Y para nosotros es crítico ese tema del inglés, porque básicamente lo excluye, digamos, o limita mucho las posibilidades de trabajar con nosotros. Ahora, Gabriel, en estas disrupciones y el legado como ancla o como posibilidad futura, como plataforma de despegue hacia un nuevo universo, el legado del modo en que funciona una institución, por ejemplo, una organización, una corporación internacional, vos señalás, además del inglés, que parece ser un objetivo más concreto y relativamente más sencillo de alcanzar, algo que tiene que ver con perfiles generacionales, jóvenes que ven el horizonte futuro en términos mucho más personales y menos sacrificiales y en plazos más cortos. ¿Cómo se reorganiza en su estructura de recursos humanos y de posibilidades de carrera una organización que necesita la recuperación de sus inversiones en 30 años, pero sus recursos están pensando en plazos más cortos? ¿Qué están pensando? Ese es el desafío de cada día. Voy a usar, digamos, cuando Carlos hablaba del rol del maestro y ponía énfasis en ese rol de que tenía que, digamos, voy a usar desafortunadamente las palabras en inglés, walk the talk, o sea, realmente hacer lo que dicen, digamos. Estaba pensando en la figura del supervisor, digamos, o el jefe, digamos, o el gerente, como, digamos, en cada compañía le pueden poner nombres o títulos diferentes. ¿Y qué rol tiene clave esa persona para tratar de, digamos, alinear esas expectativas?
Yo siempre digo que una de las virtudes que los chicos tienen que cultivar es la virtud de la paciencia, digamos, y volviendo a las palabras que decía Carlos, de creer en creer que, digamos, va a suceder. En eso hay una apuesta, digamos, que tiene que hacer el empleado y en el que su supervisor y su jefe juegan un papel fundamental, digamos, en transmitirle qué son las cosas, digamos, que ya vio, que pueden pasar y de qué manera administrar esa ansiedad que puede tener el joven profesional de crecer o, digamos, lo hacíamos siempre, digamos, yo pienso 25 años atrás cuando empecé la carrera también me comparaba con mis compañeros de universidad, cómo estaban, dónde estaban, yo estaba en aquel momento en la ESO, ellos estaban en algún estudio contable y tratando de los títulos y las posiciones. Bueno, hoy es todo mucho más público, digamos, y mucho más rápido, digamos. Entonces, es un diálogo continuo, digamos. Y así como te decía que es una compañía que valora mucho el conocimiento, lo que también vemos es que, especialmente en la línea supervisora, la necesidad de apoyarlos a ellos en el desarrollo de lo que se llaman habilidades soft, porque aparte del conocimiento tienen que enfrentar un montón de desafíos que son muy diferentes a los que enfrentaban los supervisores en el pasado. Hoy los chicos, digamos, están acostumbrados a feedback continuo, digamos, y lo que nosotros pensábamos, por ejemplo, en los procesos de recursos humanos, un proceso de evaluación anual, que todas las compañías todavía tenemos y que se están reevaluando, no alcanza, digamos. Y ellos quieren saber cómo me está yendo, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas mal. Una inmediatez en una la inmediatez, digamos. Yo te diría que digamos, es un día a día, no creo que nadie tenga la fórmula, digamos, estamos todos tratando de convivir con esa realidad. Sí pienso también un poco, retomo un poquito y pienso qué habilidades hoy requieren los chicos para trabajar que probablemente no estén cubiertos hoy en los contenidos tradicionales. Y de nuevo, saco el inglés, digamos, pero en una compañía que presta servicios globales es la habilidad de trabajar en equipo, virtual y con gente de otras culturas. Pero imagínate que en una escuela en donde la lógica es cada uno trabaja solo, no te copies con el compañero, vos le preguntás solamente al profesor y si muchos preguntan, el profesor dice, bueno, cállense de a uno, porque etcétera, etcétera. ¿De dónde va a sacar eso de trabajar con otros? Eso es lo que digo que está fuera de época, ¿sí? Pero lo que pasa es que era muy lógico en el momento en que eso se instituye, era otra la sociedad, la otra cosa lo que se necesitaba, y eso estaba muy bien. Y lo que estás planteando del feedback permanente, la nueva didáctica plantea justamente la retroalimentación permanente, ¿sí? Pero dentro del mismo proceso de aprendizaje, nosotros decimos evaluar es aprender, y autoevaluarse es aprender, y evaluar a los pares es aprender. Pero esto forma parte del nuevo paradigma. Ahora, Inés, me preocupa esto, ¿no? Hay una transformación de ese paradigma de conocimiento que vos explicabas muy claramente, un paradigma moderno a un paradigma de disolución de esas certezas de construcción de conocimiento de la modernidad. O sea, del pensamiento simple sí. al pensamiento complejo. Complejo, sistémico. Sistémico, dinámico. Dinámico, sí. Bien. Eso por un lado. Eso en términos de paradigmas de conocimiento, de construcción de conocimiento. Después hay una transformación que señala Gabriel que tiene que ver con, pongámosle, un paradigma social, un modo de sociabilización de los chicos, adolescentes y jóvenes de hoy, basados, por ejemplo, en la inmediatez. El clic, si hay una respuesta a un estímulo y una respuesta inmediata en esta cultura de que además los adultos sí, también estamos atravesados, sí, una ansiedad por que nos contesten un mail, porque baje la película que queremos ver, por tener señal, si no salimos todos desesperados a buscarla. Pero eso también pasa en el mundo de la generación del conocimiento. ¿Qué cantidad de papers hoy se producen? Bien. Mensualmente, diariamente. O sea, es más complejo todavía. Esa dinámica existe no solamente en el mundo de la empresa, en el mundo de la producción, existe también en el mundo de la producción. Entonces, un paradigma de conocimiento, un paradigma social, cruzados. También hay un paradigma productivo, una función productiva que está cambiando, que es colaborativa también, que tiene que integrar los otros dos paradigmas, porque si no los jóvenes se van a otra empresa.
yo comentaba inicialmente, hay un paradigma que es el concepto del trabajo. ¿Tiene sentido trabajar, vivir para trabajar? No va a haber trabajo para todos. Los robots van a reemplazar a la fuerza. Va a haber otros trabajos. Algunos Y están otra diciendo que no va a haber otra trabajos forma de directamente. Una discusión si van a alcanzar o no Algunos, van a claro, alcanzar. algunos están Los diciendo- viejos no, pero Pero pasó a lo largo de toda en la un historia. extremo dicen que ni siquiera que el concepto de trabajo va a desaparecer en el modo en que lo concebimos, Y en un con un extremo salario dicen- para todos por Está bien, hacer pero- algo todos los días. Sí, por supuesto, Entonces, pero en un extremo también dicen que no va a tener sentido la escuela, no va a tener... Bueno, es decir, entonces, todos estos paradigmas de por sí o por no, hay que verlos en una posibilidad de entender que la realidad es mucho más compleja bueno, entonces la de lo que pregunta podemos analizar. en estas transformaciones paralelas, entrecruzadas, con límites extremos o con límites mínimos, lo que a mí me preocupa y te quiero preguntar para que nos ayudes a pensar es, ¿la escuela es un refugio de lo mejor de esos paradigmas que se están abandonando? Porque sigue, como planteaba Carlos hoy, porque la cultura, las palabras, el detenerse a pensar, el detenerse a leer, el detenerse a producir por escrito, el detenerse a conversar, sigue ofreciendo para las generaciones presentes y futuras algo muy único que ningún otro proceso de sociabilización da. ¿O los ritmos escolares tienen que plegarse a ese torbellino, ese tsunami de cambios de paradigmas? ¿Dónde está el Lo primero punto? que yo cuestionaría el A planteo ver. que estás haciendo... Vamos, adelante. es que la escuela no es el lugar a donde pasan esas cosas que vos estás diciendo. Sí. No es el lugar en donde hay esa reflexión sobre el conocimiento y en donde hay la posibilidad de que la gente haga esa introspección etcétera, etcétera. No está pasando eso, decís vos, en la escuela hoy. No está pasando eso y no ha sido históricamente esa la función específica de la escuela. Eso en todo caso puede pasar en ciertos espacios más de pensamiento, de reflexión, que no son específicamente la escuela. La escuela fue armada como un aparato para transmitir ni siquiera la ciencia, sino lo que podemos llamar las verdades de la ciencia, porque la ciencia es un conocimiento que se va replanteando y que siempre piensa que lo que se sabe hoy es nada más que para hoy, porque otro va a venir después y se va a hacer. En cambio, en la escuela te presentan todo como verdades, ¿sí? La famosa transposición didáctica. Sí. Entonces, Clarísimo. justamente, la escuela lo que hace es transformar, hacer de la razón y del conocimiento una verdad absoluta e incuestionable. No cuestiones al profesor. Lo que yo digo es cierto, el profesor es el que siempre sabe más. Eso es la escuela, ¿sí? Absolutamente de acuerdo en que tienen que existieron y existirán espacios en donde esa reflexión se dé, pero justamente creo que lo que no miramos los que estamos dentro del lado de la educación es que esos espacios de reflexión y de aprendizaje y de crecimiento personal por el conocimiento y la reflexión, hoy se dan mucho más que antes, porque hoy los chicos tienen en la mano ingresos al conocimiento que no estaban antes. Interesante. Y me tocó participar hace como un mes de un coloquio con un grupo de compañías de gente muy joven, y había uno de estos muchachos que habrá tenido 28 años, 30 años, cuya tarea era descubrir los talentos jóvenes. Y entonces contaba los casos de chicos, jovencitos, que habían encontrado, habían armado, habían propuesto ideas para hacer negocios, pero chicos de 15 años, de 14 años, de varones y mujeres. Y entonces esos chicos, cuando se les preguntaba, ¿pero vos dónde aprendiste esto? Todo está en Internet. Tienen la capacidad de saber a dónde buscar, cómo buscar. No es la genialidad de los chicos, pero esto es lo que yo digo. No creo que la escuela vaya a morir mañana. No hay una fecha determinada. Así como la empresa fordista no desapareció, y creo que todavía existe en algunos reductos, etcétera, ¿sí? A pesar de que hay otros modelos de empresas que existen. El problema es que cuando vos hablás de la cuestión esta en el mundo empresarial, hay un reconocimiento absoluto que el modelo de la empresa fordista cayó, que los otros están creyendo, que empezó con la cuestión matricial, que después empezaron las .com, que después, etcétera, Hay una etcétera. flexibilidad ante ese cambio. En el Claro. caso de la distribución de conocimiento,
Esto que está pasando, por ejemplo, que los chicos tienen accesos variados a espacios de conocimiento, que los chicos en esos otros espacios aprendan a trabajar en conjunto, por ejemplo, no les importa copiarse, ¿sí? Sabemos todos que hay soft abiertos, en donde si yo inventé esto lo pongo para que otro lo siga, totalmente distinto de la lógica que está dentro del sistema escolar. Entonces, lo que creo que sería muy interesante sería que empezáramos a reflexionar sobre estos otros espacios que nos están anunciando cómo la sociedad del conocimiento está desarrollando ya espacios para distribuir el conocimiento que hoy es válido, de la forma que hoy es válida y que nos permite construir una alternativa para otra solución que significa distribuir conocimiento a todos, válido para el día de hoy. Inés, ¿por qué pensás que hay tanta resistencia a esa realidad de transformaciones dentro del sistema escolar por parte de quienes están, de los actores del sistema escolar, comparado con la poca resistencia que hay a los cambios en las organizaciones o la menor resistencia que hay? Mira, Luciana, a ver. Esa pregunta la Sí. contesto por $1.000.000, porque nadie sabe y todos se lo preguntan. Están las elaboraciones de que, bueno, lo que pasa es que el sector de educación es el espacio que resguarda la cultura y entonces hay una mirada hacia atrás y es muy difícil encontrar. La otra cosa es que, bueno, distribuir conocimiento, que es lo que se hace en los sistemas escolares, es un intangible a largo plazo. Entonces, hasta que la sociedad se da cuenta, es muy largo, pero tampoco hay no te podría decir pasa esto y es por esto. ¿Sí? Lo que sí uno reconoce es que es una constante en general en todas las épocas que ha venido esto de la transmisión del conocimiento. Los modelos de transmisión del conocimiento se instituyen y se quedan mucho más que los modelos de producción, por ejemplo, que son más rápidos en su cambio, y que hasta que la sociedad toma conciencia de que en realidad los modelos de producción, los modelos del trabajo, esos tipos de modelos encuentran un límite a que no pueden crecer si esto no cambia, pasa un tiempo largo, que creo que es lo que estamos viviendo hoy. Hoy, por primera vez, quiero decir, en los últimos años, por primera vez se da este tipo de discusiones. Gente de otros sectores que viene a preocuparse de qué pasa con la educación. Y creo que todavía tampoco estamos en la Argentina. En el primer mundo pasa muchísimo más eso. Creo que en América Latina menos, en Argentina menos que en otros países de América Latina. Y para mí es fundamental que empecemos a replantearnos, no hablemos más de escuelas y sistemas escolares. Todo lo que hay, mejorémoslo, fantástico. Pero abramos la cabeza a ver cuáles son los otros circuitos de distribución de conocimiento que tienen que garantizar no solamente otro conocimiento duro, digamos, esto de las nuevas ciencias, etcétera, etcétera, sino a todos a lo largo de toda la vida, porque si no, no somos sustentables como región. Los países no se van a poder sostener si no están en un modelo de conocimiento distinto que habilite a que todas estas cosas pasen y no dan también estas otras competencias blandas que hoy forman parte del conocer y el hacer. Yo Sí. te agrego algo que por ahí es sin ser experto de por qué pasan las cosas que pasan en el mundo de la educación, pero del lado de las empresas yo creo que también es una cuestión de supervivencia, digamos, en el sentido de que, digamos, si yo no lo hago y no lo cambio, lo va a cambiar otro más rápido que yo. La lógica del mercado. Estoy fuera, digamos. La lógica Entonces, del mercado, digamos, del consumo. eso de alguna manera. Sí. Pero nosotros también tenemos eso, porque lo que no se da con el viejo modelo de escuela, uno podría hablar de montones de situaciones en las cuales muchas ONGs, ¿por qué es el auge de las ONG metidas en el tema de educación que ofrecen alternativas y cosas distintas? El problema es que la educación es un bien público gestionado por el Estado y lo que el Estado no le da el santo santorum, no lo reconoce como parte del sistema, es educación de segunda. Tiene el monopolio de la acreditación. Entonces ahí hay todo un tema también a revisar. Gabriel, desde Exxon en Argentina, pero también en el resto del mundo, ¿tienen una relación estratégica con los ministerios de educación, por ejemplo, para pensar qué tipo de profesionales para el desarrollo estratégico de esos sectores tan esenciales, ¿no? El sector de la energía tan esenciales para un país? Yo te voy a decir algunas de las iniciativas, digamos, que veo, de las cosas que veo, especialmente en Estados Unidos, digamos, el tema de técnicos, matemáticos, estadísticos y la falta de ese tipo de
recursos hace, por ejemplo, la compañía tiene una iniciativa de tratar de fomentar que los chicos estudien ingeniería porque, pensando en la coyuntura, Dios solo sabe qué pasará dentro de 30 años, necesitamos ingenieros, digamos. Entonces hay toda una iniciativa de sponsorear ese tipo de actividades. No te puedo comentar, no sé cuál es la relación con las entidades educativas, pero sí es lo que veo, tanto eso como tratar de fomentar el ingreso de mujeres a esas ramas de estudio, que si nosotros lo vemos acá también claramente, la participación de las mujeres en esa rama de estudios es muy menor. O sea, nosotros hoy, de los 1.600 empleados del centro de servicios, 57% son mujeres, pero porque la mayor parte han estudiado o contador o administradora. Cuando voy a áreas como sistemas, el 75% de los empleados son varones. Así que eso en relación a Estados Unidos. En relación acá, independientemente de los convenios que podemos tener para pasantías con universidades, ha habido ciertas cámaras que han trabajado en iniciativas para tratar de fomentar la preparación de chicos que puedan trabajar en esta industria de exportación de servicios. Especialmente hay un programa del Estado de 111.000 técnicos en sistemas que se están tratando de desarrollar. Para nosotros un poco la limitación que tenemos es el tema del inglés, pero digamos, en ese tipo de ámbitos es donde nos estamos moviendo, y sí tenemos también en la coyuntura los conflictos, especialmente cuando vamos a buscar ingenieros, que muchos de los ingenieros no terminan su carrera porque las empresas lo necesitan, están muy bien remunerados, entonces, digamos, no se consagran a la empresa usando la palabra, pero digamos, si trabajan todo el día se les complica terminar, y hay entidades educativas que han puesto límites a eso y nos miran a nosotros como empresa, es decir, parte del problema en esta área de ingeniería son ustedes, porque ustedes se los están llevando cuando están en tercer año, porque les funciona, ya lo necesita, les funciona, y los chicos no terminan, digamos. Y tenemos situaciones de estudiantes eternos que pueden hacer su trabajo, pueden vivir, no es que, pero digamos, no completaron el ciclo, digamos. Pero la pregunta es, ¿lo necesitan completar? Bueno, eso es otra discusión, exactamente. Claro. Esa es otra discusión que Sí, es otro ¿Qué paradigma. son las certificaciones? Exactamente, que es parte del paradigma de que Claro. nosotros mismos, y eso también nos pasa en las empresas, decir, bueno, pero para ir a una posición de liderazgo tiene que ser un profesional recibido. Porque históricamente fue, digamos, Claro. y no necesariamente... Tendrías que decir, tiene que saber hacer tal cosa y tiene que saber... Bueno, y y eso hoy, es lo que me y hoy le importa. empiezo en áreas técnicas, tendrán que tener conocimiento técnico, pero hoy los empiezo a medir en otras áreas. Claro. Digamos, bueno, puede manejar un grupo, digamos, puede manejar un grupo virtual. ¿Qué capacidad tiene para trabajar con gente de otras culturas e identificar que si está trabajando con una persona de una determinada cultura que es más introvertido, para realmente contribuya a esa persona en el grupo, tiene que darle los espacios, los tiempos, repreguntar, trabajar fuera de la reunión y decir cómo, digamos, un montón de cosas que que no sé, digamos, hoy los chicos lo aprenden porque alguien le contó, yo trabajé con gente de esta cultura, mirá qué pasa esto, mirá qué pasa lo otro. Y volviendo al tema de coyuntura, yo quería compartir, que se lo comentaba Inés antes, y esto sí es muy de coyuntura, porque nos planteamos que, bueno, el sistema no sé si funciona, hay que refundarlo, cosa que es verdad, pero hoy, y esto es experiencia acá en Argentina, nosotros tenemos un conjunto pequeño de ingenieros que están interactuando y trabajando con PhD, doctores en el área de investigación y desarrollo de la compañía, ellos en Houston, nuestros chicos acá, y están fascinados, digamos, y esta gente que te estoy diciendo, digamos, de doctores, básicamente lo que nos dijeron es, si a nosotros, si no funciona, a la semana te voy a decir, cambiámelo porque no funciona. Y están fascinados con la preparación que tienen desde el punto de vista de los contenidos. Estos chicos hacen trabajo muy técnico, digamos, de modelación de datos, muy fascinados con su capacidad de interactuar con esta gente, digamos. Entonces, para la coyuntura, hoy, digamos, me está funcionando el tipo de graduado que tengo, son pocos, digamos, en ingeniería, y están realmente, digamos, interactuando con gente de un nivel intelectual y un nivel de exigencia
que esta gente, digamos, ha probado en otras geografías y no se ha sentido satisfecho. Digamos. Obviamente, digamos, depende de la calidad del recurso que consigas, pero, digamos, están saliendo, digamos, son egresados de nuestras universidades, públicas y privadas, cualquiera de las dos. Gabriel, en esta dispersión de la autoridad para distribuir estos conocimientos, para construirlos, para certificarlos, muchas veces las propias organizaciones, cuando su sector de influencia, por ejemplo, de la energía, está transformándose muy rápidamente porque las investigaciones básicas están avanzando significativamente con otras fuentes de energía que no sean los recursos naturales, los hidrocarburos. Las organizaciones en esos sectores tan críticos están pensando en formar a su propia gente, como algunos grupos empresariales que tienen universidades corporativas, centros de desarrollo, de investigación corporativo y de formación de recursos corporativos. ¿Es una opción esa? En el caso nuestro sucede, no en nuestra geografía, no acá en Argentina, porque digamos, la concentración del proceso de investigación y desarrollo está en Estados Unidos, ahora soportado por algunos profesionales de acá que interactúan con ellos. Pero la respuesta es sí, digamos. Incluso hay asociaciones para investigaciones, digamos, que se están haciendo, no sé, el potencial uso de algas para generación de energía, digamos, que se hacen, que las compañías tienen a sus profesionales involucrados en investigaciones que se hacen con otras entidades. ¿Pero de formación de gente también? Yo no sé si en Estados Unidos te podría decir si incluye la formación de la gente, digamos. O sea, nosotros tenemos y vamos y reclutamos en general, digamos, para ese tipo de áreas es muy específico de un proceso de reclutamiento, digamos, yo te lo diría como quirúrgico, digamos, porque son pocos, claro, digamos, y muy específicos. No te sé decir realmente, digamos, sé que a veces tomamos PhD, digamos, no sé después cómo acompañan a ese profesional, claro, desde el punto de vista educativo, digamos, si hay algo más. Sí te puedo decir que es, digamos, lo que invierten todas estas compañías, no estoy hablando necesariamente de la nuestra, en esta área es enorme, digamos, tiempo y recursos, y no solo asociados, profesionales nuestros, asociados con otras entidades. Digamos. Inés, cuando analizamos este tema de las disrupciones del entorno y el impacto en el modelo escolar tradicional, hay una matriz que nos domina, por una marca de la época, que es la matriz tecnológica económica, de alguna manera. Es decir, nos resulta más fácil pensar las disrupciones en la escuela a partir de las disrupciones tecnológicas o los cambios en el mundo del trabajo. Me acuerdo que hace un año y pico conversaba con Gustavo Gándara, que estuvo el año pasado en el Congreso, que es un sindicalista de UOCRA muy vinculado con la oferta educativa que UOCRA da, y le preguntaba el tema, hay unos cuantos estudios muy interesantes acerca de las habilidades que el mundo corporativo, las empresas, demandan y que no encuentran en los graduados, que son las habilidades blandas, las soft skills. Y Gándara, con muchísimo escepticismo, viendo el tema desde otro lado, me dijo una frase muy interesante que es: a veces las empresas no saben lo que quieren. Entonces, no corremos el riesgo de estar analizando estas disrupciones al modelo escolar y a ese dispositivo escolar desde ese ángulo de la demanda del mercado de trabajo, del consumo, del sector productivo, y soslayamos otra función muy central de los sistemas escolares de la modernidad, que es la construcción de ciudadanía. ¿Hay algo de eso? Yo creo que estamos justamente ayer estaba en clase en la universidad y comentaba justamente que yo agradezco haber nacido en esta época, porque creo que estamos en un momento de oportunidad impresionante para co-construir un futuro diferente. Por primera vez, por lo menos en los últimos siglos, se da la situación en la cual lo que sirve para ser mejor persona, para desarrollarme como individuo, para ser feliz, construir los objetivos que yo quiero, coincide con lo que pide el mercado. Porque también para tu propio crecimiento personal
necesitas ser sinérgico con otros. Necesitas poder trabajar y construir tu familia, tu mundo, tu espacio, tus amigos, entendiendo la cultura del otro, pudiendo hacer cosas en conjunto. Por primera vez, lo que te pide el mundo del trabajo, que es que tengas capacidad de decisión, que puedas gestionar, también es útil cuando vos querés desde pintar tu casa a hacer cualquier cosa en tu vida cotidiana. Es decir, las capacidades de gestión, las capacidades de comunicación, las capacidades de empatía, las capacidades de tener un objetivo, poder llegar a eso, poder gestionar, eso hoy forma parte del crecimiento del ser humano en todos los aspectos. Por eso soy una optimista, no pesimista. Claro, no, sin duda, es interesante. Porque lo que me parece es que, ahora todos estamos en la misma. Claro. Lo que nos falta es poder desprendernos, hacer, si querés, desprendernos de ser las viudas de la escuela, o de los viudos de la escuela, para poder pensar en otro matrimonio. Y poder decir, bueno, ¿cómo hago ahora? ¿Cómo empiezo a mirar la vida de otra manera? ¿Cómo empiezo a pensar que lo que nos sirve a todos es distribuir el conocimiento nuevo? Bueno, ¿cuál es ese conocimiento nuevo? ¿Qué características tiene? ¿Cómo lo puedo dispersar? Y eso, ¿cómo se hace para que le llegue a todos? Porque lo que está diciendo Gabriel, cuando está hablando del PhD y de ese pequeño grupito que la compañía tiene, qué sé yo, supone 1.800 personas abajo que hacen otra cosa y además no sé cuántas en el mundo que están más abajo haciendo otras cosas. Y todos esos, en distintos grados, tienen que tener un formato mental común, como pasó en la sociedad industrial, que desde el gerente hasta el obrero, en el Fordismo, tenían un modo y una concepción de saber dónde están, qué me corresponde, qué hago y qué no hago. Hoy ese dónde estoy y qué me corresponde es mucho más democrático, porque esta sociedad se está co-creando entre todos en espacios, como yo contaba, estos chicos que aprenden por otros espacios que no son, etcétera, etcétera. Todo es mucho más abierto, todo tiene mucho más opciones y por eso necesitamos gente más libre, gente con más posibilidades personales de poder crecer. Me parece que ese es el sino que nos está llamando a repensar qué organización tiene que tener la distribución de conocimiento en esta nueva sociedad que nos permita cumplir todas las funciones de la sociedad, desde qué estado y cómo se genera la autoridad, cómo se maneja, lo que decía, la civilidad, la producción de bienes, la cuestión de la vida personal, en una frecuencia de onda, digamos, claro, distinta de la anterior. Qué interesante lo que planteas, una mirada, de alguna manera, esas distintas capas de que dialogan en la sociedad, la escuela, la familia, los objetivos personales, los objetivos de los hombres de negocios, empiezan a tener una sintonía común, de alguna manera. Es una oportunidad en ese sentido. Y eso empieza a aparecer clarísimo en estas cosas como... Mirá vos, qué interesante, ¿no? Una mirada tan optimista. Pero está toda esta cuestión... Estructuralmente optimista. Hay un grupo joven que trabaja sobre el tema de la nueva economía a nivel mundial, que habla ya no que el único objetivo no es el beneficio económico. Hay otros objetivos que tienen que ver con la sustentabilidad del planeta, con la capacidad de la gente que sea feliz. Esto ya existe, está funcionando y son redituables además, pero trabajando de otra manera, dando otros lugares, haciendo otras cosas. Habías planteado la realidad de buena parte de los adolescentes argentinos, que en el mundo también, pero especialmente en nuestro país, que no se sienten muy interpelados por lo que pasa en la escuela y la abandonan en muchos casos. ¿Crees que si la escuela se vuelve efectivamente más porosa a este fluir más libertario en términos de las posibilidades que tiene, vamos a tener una reversión de esa realidad? Yo creo que lo mejor que le pasa a los sistemas escolares es que los chicos se van de la escuela. Porque creo que tonta sería nuestra juventud si acepta como válida esas cosas que le ofrecemos en la escuela. Interesante. ¿Entendés? Creo que justamente no forcemos la escuela más de lo que da. Sostengamos lo que puede dar. Quizás siempre va a tener que haber escuela para la instrumentación de lectoescritura y para ese tipo de cosas, pero después de eso, después que vos instrumentaste a que la persona pueda crecer, dale todos los apoyos, que no necesariamente tienen que ser escuela, y encontrar un sistema que certifique, que valide,
que oriente, que permita las idas y venidas, porque en este mundo de tanta turbulencia, bueno, podés pensar que una persona a los 20 años ya va a saber para toda la vida lo que quiere ser, y entonces se metió en tal carrera y como tiene ese título no puede lo otro. Todas estas cosas son las cosas que hay que revisar. Pero desformateate de la escuela. Claro, no es la escuela la que va a dar las soluciones. Sí, sí. La posibilidad de que esa casi mitad de chicos que abandonan la escuela vuelva a la escuela quizá no sea alta, pero se puede pensar otro modelo que los sociabilice y los forme. Yo lo que te diría es, si los saberes que esa escuela les iba a dar, que la sociedad cree que tiene que tener toda la población, no los puede dar un cierto grupo poblacional, no los accede por acá, esos saberes ofrezcámoselos que los pueda certificar de otra manera. Claro. Lo que importa es el conocimiento, lo que importa es la oportunidad de aprendizaje, no los 5 años. Claro, interesante. Porque además, este sistema escolar se armó en un mundo en que si vos no estabas presente, no se daba la relación de enseñanza-aprendizaje. Eso pasó hace un siglo atrás, ya desde mediados del siglo pasado, 20, y ahora, por supuesto, la virtualidad es un dato de la vida cotidiana permanente. ¿Sí? Digo, una amiga mía que tenía su hija viviendo en España y su nieta de 6 meses, me contaba, ¿sabés lo que me pasó? Mi hija que estaba hablando conmigo por Skype, me dice, mamá, cuidado un minuto a la nena que voy al baño. Y ella estaba en Argentina y la otra estaba en España. Digo, eso pasa en la vida cotidiana. ¿Por qué no puede pasar en la distribución de conocimiento? ¿Por qué tienen que venir todos los días a tal hora y qué sé yo, etcétera, etcétera? ¿Quiénes, los decisores y los hacedores de políticas públicas, están en esta frecuencia en Argentina? ¿Algunos? Eso contástalo vos. ¿Tenés diálogos productivos en ese sentido? Paso. Inés. Es difícil. Es difícil. Una de las cosas que yo he estado pensando con un grupo de gente de América Latina en los últimos años es que nuestra región no tiene las capacidades gerenciales en su estado para poder manejar procesos de disrupción, de cambio disruptivo. Nuestros estados están armados como las compañías fordistas. Y ni siquiera se plantean que son fordistas, no hay esa discusión. Y vos le estás pidiendo, ese estado es lo mismo que la escuela, está pidiendo ese estado que enfrente los desafíos que significa todo esto que estamos hablando. Claro. No es un problema de la gente que está hoy, es un problema de la estructura de organización del Estado. Última pregunta final para cada uno de ustedes. Inés, en relación a esto que planteaste, me parece muy disruptivo, muy interesante, la idea de que el conocimiento se acredita, se construye de múltiples maneras. Ahora, el prestigio de ese conocimiento tarda más en consolidarse en la gente. Quiero decir, un joven que salió del secundario puede acreditar múltiples conocimientos por otro lado y realmente, no sé, convertirse en un desarrollador de software, pero si no tiene la acreditación del título secundario o universitario, va a ser visto por la sociedad en un lugar más relegado respecto de quien cumple con todos los requisitos. Depende en qué ambientes. Como decía bien Gabriel, hay muchos espacios en donde lo que te piden es que sepas hacer esto y que tu currículum es, yo hice esto, tuve éxito en esto, y no importa lo que tengas de certificación. Pero por eso digo que parte de lo que el Estado debiera hacer es homologar estas certificaciones, dar espacios en donde se pudiera plantear que no estar en la escuela y haber aprendido por fuera de la escuela no es aprendizaje de segunda. Quizá es más aprendizaje de primera que lo que me da la escuela. O sea, que el plan Fines no es necesariamente la solución para ese problema. Podemos inventar otras fórmulas distintas. El plan Fines no es la solución porque no exige conocimientos. Claro. El plan Fines tiene que ver con lo que ha pasado en América Latina en general, que confunde la idea de inclusión con meter chicos en la escuela. Eso es matriculación. Claro. Inclusión es inclusión en el conocimiento, y si no, no es inclusión. Clarísimo. Gabriel, la última pregunta. ¿Estaría Exxon dispuesto a contratar a un joven que no muestre ninguna acreditación, que no tenga el título secundario, pero que pueda resolver de manera brillante una situación dada en un trabajo?
Sinceramente, ¿estaría si no tiene ni siquiera el título secundario? Es difícil. Hoy digamos, asumiendo que habla inglés, ¿no? Digamos, además. Pero hoy es difícil. Nos pasa en ciertas áreas muy particulares, sistemas en una de ellas, en donde sí los conocimientos han sido desarrollados, especialmente desarrolladores de software, que Sí. digamos, los chicos empiezan muy temprano, digamos. Claro. Y no necesariamente han terminado su carrera en ingeniería en sistemas y tienen un montón de experiencia en esa área y nos pasa, pero no es la norma, digamos, Claro. es más bien la excepción. Y en digamos. ese nivel Es universitario, más, pero no en secundario. exactamente. Te diría que, digamos, los chicos que entran, que todavía están estudiando, hablando de la certificación y en cómo estamos, yo te describo cómo estamos, nosotros tratamos de incentivar a ellos que terminen, digamos, y seguimos dándole un valor a esa certificación y tiene un valor para ellos también desde el punto de vista de remuneraciones, digamos, con lo cual no estamos ahí. Tan Digamos, flexible está bien. definitivamente no estamos ahí. Bueno, muchísimas gracias. Yo Sí, quiero decime. terminar diciendo que reivindico la idea de maestro que hablaba Carlos. Sí. Pero creo que justamente eso es lo que no forman los institutos de formación docente, lamentablemente. Sí. Muchas gracias, Inés. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias a todos. Bueno, hola. Bueno, muchas gracias. No salgan, así le sacamos una foto. Ah, ¿no Muchas salimos? gracias. ¿No salimos? Así le sacamos una foto, le sacan una foto.